¿Qué tal? Soy José María Avelar y este es tu programa Factor Capital Humano. El día de hoy vamos a tener de regreso a nuestro invitado y querido amigo Juan Carlos Cerón. Él es experto en materia de reclutamiento y selección y asiste a través de un servicio profesional que brinda a encontrar trabajo. Quédate con nosotros, continuaremos nuestras charlas con él en un momento más. Bienvenido a tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y nos acompaña de regreso para dar continuidad a nuestros programas y múltiples dudas que han surgido a través de nuestro auditorio para Juan Carlos Cerón. Juan Carlos Cerón es un experto egresado en la carrera de Relaciones Industriales de la Universidad Iberoamericana, tiene una formación también en psicología y obviamente una experiencia robusta formada en el proceso de reclutamiento y selección de la gente dentro de una empresa y claro, ahora ofrece el servicio de asistencia profesional para encontrar trabajo. Ya platicábamos, Juan Carlos, es un gusto tenerte por aquí de regreso. Muchísimas gracias por la invitación y también es un placer estar nuevamente con ustedes. Pues mira, Juan Carlos, ya platicábamos, como mencionaba, de algunas de las cosas que platicamos en el programa anterior relacionado a qué es lo que ofrece tu agencia, cómo brinda el servicio, qué es lo que debe o puede recibir una persona que se acerca contigo para obtener esta clase de asesoría para encontrar trabajo. Pero hay algunos temas que han salido en preguntas de nuestro auditorio, principalmente, por ejemplo, ¿en qué me tengo que preparar y cómo debo armar mi currículum para que sea, como mencionabas tú en la sesión anterior, de alto impacto? Y nos gustaría que, en beneficio de nuestro auditorio, nos platicaras un poco de cómo armar a grandes rasgos el currículum o en dónde puedo obtener asistencia para hacerlo de una manera fácil y rápida. Y segundo, cómo prepararme académica, formativamente o qué tipo de formación buscar para hacer mi currículum y mi preparación más adecuada a la demanda que existe hoy día en ciertos perfiles profesionales. Mira, hay mucha gente que nos dedicamos a esto y hay muchos tutoriales también. Yo lo que he identificado que muchas veces al no dominar el tema, forzosamente requieres de que alguien te vaya asesorando y te haga ver las áreas fuertes o las áreas de oportunidad que tienes dentro de tu currículum. Muchas veces es muy difícil como profesionistas poder plasmar en un par de cuartillas toda nuestra experiencia profesional. Ahí es donde viene, yo te diría que el verdadero arte de esto. Yo cuando trabajo con mis clientes siempre levanto toda su historia a la hora. Todo lo que han desarrollado profesionalmente, logros, todas las competencias, porque les hago un proceso, una entrevista para empezar a identificar esto. Y a través de esto empiezo a estructurar y a construir el currículum que refleje su experiencia y también que lo encamine al sector o al área que quiera. Hay ocasiones que hemos sido generalistas, hemos tocado, poniendo un ejemplo, recursos humanos tiene diferentes áreas, entonces hemos podido pasar por reclutamiento, por compensación, relación laboral, hacia dónde me enfoco o cómo lo hago de manera general. O en otros casos hemos sido especialistas, cómo hago para potencializar mi experiencia y poderme abrir oportunidades que no quiero que ya seguir siendo especialista, quiero ya ser alguien que pueda ocupar una posición ejecutiva más alta. Esto se da mucho, por ejemplo, en las partes de nóminas o en las partes del área de finanzas, que a veces eres muy estratégico en un área, pero no conoces lo otro. Entonces, ¿cómo lo podemos proyectar? Necesariamente necesitas a alguien que pueda visualizar y ver desde otra óptica cómo poder proyectar tu potencial y cómo poderlo encaminar a que logres el trabajo tan ansiado que buscas o el proyecto. Algo también Claro. de lo que tiene uno que hacer o lo que hace uno es tratar de romper los paradigmas, porque muchas veces cuando te quedas sin trabajo, lo primero que viene es, ¿y mi currículum? Segundo, estás bloqueado por el shock que te dio la noticia que te quedaste en empleo. Y sobre todo,
A lo mejor ya tenías bastante tiempo dentro de la organización, entonces no estás actualizado. ¿Qué te permite tener un coach de carrera? Te permite eso, que él va a ver el potencial que tienes y cómo lo puedes reflejar y el acompañamiento que se te da en todo este proceso. Porque no nada más es la elaboración del currículum de alto desempeño, es cómo empiezo a hacer la búsqueda. Hoy en día hay 4 generaciones trabajando en el mercado laboral. Unos de salida, que vienen diciendo la gente, los baby boomers, generación X, millennial, y los centennials, que es esa nueva ola de jóvenes que están llegando al mercado laboral. Son circunstancias distintas, totalmente distintas. Mientras algunos hacen un currículum a veces demasiado sencillo, otros hacemos un currículum a lo mejor más elaborado, pero hoy en día necesitamos que este currículum esté bien construido, con nuestras fortalezas, nuestra experiencia y sobre todo algo que es muy importante y que espero que no se le olvide a la gente, palabras clave que te permitan llegar a esos puestos. Esas palabras claves, skills, competencias que te permitan llamar la atención de la gente y de los reclutadores. Entonces, Y de la si tienes bien inteligencia tus... artificial, que es la que está haciendo el prefiltro, porque no nos hagamos locos. En realidad, no son personas las que van a hacer el primer filtro de contacto para nuestro trabajo. No es una persona como en el pasado que se ponía a hojear los currículums a ver cuál era el que se acercaba más. Hoy día, ¿sí? Así es, Es así una es. herramienta tecnológica que hace el prefiltro y que no tiene favoritismos ni sesgos, simplemente se le da la instrucción de qué es lo que tiene que buscar, selecciona los currículums y si no lo pusiste la palabra, no estás en la terna. Así es. Si no hiciste construiste un buen currículum, no vas a salir en la terna. Oye, Juan Una vez Carlos, que... pero Dime. espérame tantito, o sea, esto de cuáles son las palabras clave, en dónde postear nuestro currículum y todo lo que mencionas de cómo redactarlo y hacerlo concreto desde una perspectiva tercerizada, pues prácticamente está en chino que uno solo lo pueda hacer sin acompañamiento. Así es. Es por eso que requieres que te acompañe un asesor, un coach de carrera. ¿Por qué? Porque él va a poder proyectar esto y después te puede desarrollar la estrategia. Porque no nada más es que ya tengo el currículum, es qué plataformas son las adecuadas por el perfil que tengo. Todas son adecuadas. ¿Hacia qué nivel voy? ¿Un nivel ejecutivo, gerencia media, administrativo o los que van iniciando? ¿Por dónde debo de empezar? Entonces, la estrategia te permite este acompañamiento, elaborar muy bien por dónde inicia tu búsqueda, cuáles son las alternativas, cuáles son las plataformas adecuadas y una vez que están esto ya bien estructurado, iniciar la búsqueda. Cómo brincar la famosa inteligencia artificial y que en vez de que una máquina decida si tienes o no las características un puesto, cómo llegar a esa persona para que sí te revise, cómo llegar al que va a ser tu próximo jefe, cómo contactar a él, cómo tocar la puerta de la empresa que yo quiero, es a través de una estrategia. ¿Sí? Y esta estrategia te permitirá llegar a la puerta indicada. En el pasado, poniéndolo, ¿qué hacíamos? Currículum abajo del brazo, tocando puertas, pidiéndole a la gente de vigilancia que nos deje pasar, la niña de recepción, y posteriormente a ver si alguien de recursos humanos te atendía para revisar tu currículum o hacerte la entrevista. Hoy en día, este proceso es a través de una plataforma y la plataforma es fría, como tú lo comentaste. ¿Cubres o no cubres el perfil? Y ahí, si no lo tienes bien estructurado tu currículum, no vas a pasar de esa puerta. ¿Cómo llegar? ¿Cómo buscarlo? Estructurando, cómo llegar a esa persona adecuada para que no una máquina lo revise, sino lo revise una persona. Y posteriormente el proceso de entrevistas. Todos pareciéramos que estamos muy familiarizados con este tema, pero no es así. Oh, no, no, Hoy no. hay que trabajar mucho más que antes. Y fíjate, Juan Investigar la Carlos, empresa. lo que estás Sí, diciendo es muy cierto. O sea, hoy día, al nivel de competencia que hay con tanta gente buscando trabajo, con tanta gente peleando por obtener el puesto soñado, el que deseamos, el que queremos en la empresa que buscamos, ¿sí? Requiere de un nivel de estrategia mucho más sofisticado del que lo fue antes, como bien lo describes. Pero además estamos hablando de un terreno
que viene nada más en la puerta de entrada. Solamente estamos So, platicando del currículum. Oye, ¿y la entrevista? O sea, ah, así es. llego como hijo de vecino a ver qué, después de tanto esfuerzo en desarrollo de un currículum profesional, coachado con una estrategia, ¿y qué puedo hacer con relación a mi entrevista para no llegar y perderla en los próximos 5 minutos y sabotear todo el proceso que hice antes? ¿Qué podemos hacer? Así es. O sea, la estrategia comprende también un entrenamiento para los diferentes tipos de entrevista que te hacen. Porque la primera entrevista, yo le llamo las entrevistas en frío, es esa llamada telefónica que puede ser del Departamento de Recursos Humanos o de un headhunter, que en 10, 15 minutos te hace 4 o 5 palabras clave y preguntas clave, perdón, y estas preguntas, si no le das la atención adecuada y no tienes ensayada esta entrevista, ya no sigues a la entrevista, a la segunda entrevista, que es una entrevista ya profunda. Y también para la segunda entrevista hay que empezar a prepararse desde tus resultados, muy bien tu currículum, también conocer un poco a la persona que te va a entrevistar, revisar su perfil. ¿Para qué? Para poder contestar adecuadamente a utilizar un sistema que conocemos muchos que se llama la selección por competencias, cómo contestar, cómo preparar, cómo hacerle el camino más fácil al reclutador para que conozca mis resultados. Entonces, hay una preparación y cuando ya conoces a la empresa, tienes que prepararte también para que saber la historia de la empresa, sus valores, qué está buscando, hacia dónde va, hacia dónde se dirige la empresa. Si tienes que cada entrevista que vas avanzando dentro del proceso, vas adentrándote a ser más profunda, pero más estructurada tu entrevista, porque te entrevista una entrevista telefónica, una llamada telefónica, una entrevista profunda, entrevista con el jefe inmediato. ¿Cómo preparo la entrevista con el jefe inmediato? ¿Qué me va a preguntar? ¿Cómo hago química con esta persona? ¿Cómo me presento a las pruebas psicométricas? Todo esto necesita un acompañamiento. Quienes hemos estado familiarizados y trabajamos al día a día, pues se nos hace un poco más sencillo todo este camino, pero quien no está familiarizado, quien no ha pasado con esto y trae la presión de que quiere un empleo, en ocasiones se le nubla las ideas, se le complican las pruebas psicométricas, porque es tan importante contestar por cómo lo debo de hacer, voy a sacar 10 de calificación o son medias percepciones. Entonces, todo este proceso uno se los va platicando y los va preparando para que los puedan ir enfrentando cada uno de estos procesos hasta llegar a la entrevista final. Y no podemos dejar de lado, José María, que es muy importante también hacer química y clic, ese clic con la gente que te está entrevistando, cómo hacerlo, cómo enfrentar la entrevista. Llego muy serio, llego muy sonriente. ¿Cuál es exactamente el tono en el cual debo llegar y enfrentar la entrevista? Eh, Eso te lo va a ayudar el coach de carrera, porque te va a ir analizando y te va a ir preparando para el tipo de industria que te estás enfrentando, el tipo de personas que te van a entrevistar y también conocer un poco más allá del puesto que te están esperando para que puedas contestar lo que ellos están buscando. Entonces, Fíjate todo que, este Juan tipo de Carlos, preparación. que el nivel de profesionalismo y de preparación que se tiene que hacer lo lleva a uno inclusive hasta intentar construir algunos sesgos que pudieran ser relevantes para obtener la oportunidad, pero no necesariamente la idea correcta para hacerlo. Y aquí, simplemente para concluir esta parte, Juan Carlos, me gustaría que nos platicaras en qué momento debemos de enseñarnos a decir que no. Mira, yo te diría que el decir el no, muchas veces aceptamos cualquier oferta, pero yo creo que es tener que revisar lo que tú estás buscando, qué es lo que quieres, qué es lo que pretendes. Nosotros tenemos una realidad antes y después de la pandemia que vivió este mundo. Y después de que pasamos la pandemia, valoramos más nuestro balance de vida y trabajo. Entonces, hay que buscar que cumpla tus expectativas. Te contratas. Eso es un convenio entre una empresa y una. Ellos te ofrecen y tú también tienes el poder de decir, esto no me convence y busco mejor otra oportunidad que va acorde con mis intereses, con mis valores. Entonces, hay maneras muy profesionales de contestar a esto, pero sí, tenemos que empezar a elegir el trabajo que nosotros queremos, que cumpla con lo que nosotros estamos requiriendo.
Claro, Que y me esto es respecto. uno de los componentes tan importantes del por qué es relevante iniciar una búsqueda y estar preparados sin llegar al punto de haber perdido el trabajo y nuestros Así es. ingresos, porque esto se vuelve un factor de presión que nos va a llevar a recoger o aceptar lo que nos pongan. Pues, ¿qué te digo, Juan Carlos? Que gracias por estar otra vez en el programa con nosotros. Gracias por compartir toda esta información para nuestro auditorio y esperamos nos acompañes en futuras ocasiones para ayudar a la gente que ve nuestro programa a conseguir trabajo. Te agradezco la invitación y con mucho gusto estaré las veces que ustedes requieran. Gracias, Juan Carlos. Pues esto es todo. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. Muchas gracias por estar con nosotros.